La única diferencia es que mientras que Hammond lo hace por ego y sin maldad, el personaje de Nedry sí lo hace por maldad y por eso es el villano o la sombra de la película. Y centrándonos ya en el personaje de Nedry, en esta escena, como explicaba antes, es donde nos queda definitivamente claro que es un villano con un plan a la altura de la historia, pero que en gran parte de las ocasiones es un completo inútil a la hora de desarrollarlo. Y lo mejor es que esto permite humanizar bastante al personaje, incluso en cierto punto nos permite empatizar con él aun a pesar de ser el villano. Pero Spielberg nos ha mostrado bastantes detalles durante la película para que podamos entender que es el villano, que eso no va a cambiar porque es el que causa todo lo que vamos a ver posteriormente. Nos devuelve de nuevo lo que antes llamamos el interior de la fábrica de chocolate, donde hemos visto que crean a los dinosaurios para ver a Nedry robar los 15 embriones de las 15 diferentes especies de dinosaurios de la isla. Y lo que me parece más maravilloso de esta escena, lo más mágico, es que no podemos llegar a entender realmente en profundidad lo que está ocurriendo hasta que termina la película y analizamos lo que acabamos de ver. Y esto es porque realmente todavía no hemos visto un jodido dinosaurio, salvo al brachiosaurio pastando al principio y al triceratops enfermo, quitando por los raptores, y a los raptores en realidad no los hemos visto todavía en condiciones, no hemos visto un solo dinosaurio, por lo tanto, como espectadores, no podemos entender todavía realmente el peligro de lo que está ocurriendo aquí. Pero precisamente por eso nos podemos plantear, después de haber visto la película entera, qué habría ocurrido si Nedry se hubiera salido con la suya y hubiera conseguido robar estos embriones. Y esta es precisamente la magia de esta escena, porque al fin y al cabo funciona como una de las piezas fundamentales de la columna vertebral principal de la historia y de la película. Vamos a hacer un rápido repaso a cuál ha sido el plan de Nedry. Primero ha desactivado la seguridad del centro de visitantes. A continuación ha aprovechado para colarse en lo que podríamos llamar la trastienda o el almacén para robar los embriones de los dinosaurios y ha escapado en un jeep. En tercer lugar, su sistema ya programado de antemano ha desactivado todos los cercados eléctricos del perímetro de los dinosaurios de la isla, salvo el de los velociraptores. Esto nos indica que él no solamente se ha centrado en desactivar el sistema y punto, sino que se ha preocupado obviamente de preparar este plan, qué tiene que fallar y cuándo y dónde y cómo tiene que hacerlo. Y en cuarto y último lugar, y justamente después de esto, su propio sistema se ha bloqueado para que solamente puedan devolverlo a la normalidad con su ayuda. Esto, además de complicarle más la vida a los héroes que están en la sala de control, también le permite tener un salvoconducto por si de repente le acabasen atrapando, para poder tener una baza que jugar a su favor. Y por todo ello es por lo que decía que para mi gusto Nedry realmente tiene un plan de villano que está a la altura de la historia. Fíjense cómo tiene la mesa. ¡Qué desastre de hombre! La cerca del Velociraptor no estará desconectada. No, está funcionando. ¿Por qué diablos habrá desconectado las otras? Y llegamos al acabose, el ataque de Rex. Además con la lluvia de fondo, lo cual no solamente resulta mucho más dramático y le da mucha más tensión a la escena, además de que visualmente queda muy potente, sino que representa a un personaje que lleva presente toda la película de manera latente, quizás sin que nos demos cuenta, que es, de forma metafórica, la naturaleza, y que lleva además toda la película teniendo una batalla contra otra fuerza latente que ha estado presente también de manera metafórica, que es la tecnología. La diferencia es que hasta este momento de película la tecnología siempre ha vencido a la naturaleza y sin embargo desde este punto y en adelante y durante lo que queda de historia se van a invertir los roles y la tecnología se va a volver totalmente inútil frente a la naturaleza, aunque va a seguir suponiéndole algunos problemas. Esto lo vemos por ejemplo con el coche eléctrico, en representación de esta tecnología, que aunque ahora resulta totalmente inútil, sí que va a conseguir salvar a los niños del ataque de Rex, que va a ser un poco la representación de esta naturaleza. Y teniendo en mente esta figura de la naturaleza, he pensado dividirla en dos partes. A la primera de ellas la he llamado la naturaleza justa, y está representada por el tiranosaurio Rex, un ser implacable pero justo. Y esto lo vemos, de hecho, en la propia escena, y Spielberg lo sabe y así nos lo transmite. Los niños son seres inocentes, y por ello, aunque sufren, logran sobrevivir. Grant, que es el héroe de la película, se comporta como un héroe y logra su objetivo, que es salvar a los niños, al menos en cierta medida, y sobrevivir. El personaje de Malcolm
aunque actúa inconscientemente, lo hace por una buena razón, y por eso resulta gravemente herido, pero también logra sobrevivir. Y el personaje de Gennaro, el abogado, que se comporta como un maldito cobarde desde el primer momento, muere como tal, ajusticiado precisamente por el Tiranosaurio Rex, que, como acabo de decir, representaría esta imagen de la naturaleza justa. Además, posteriormente vamos a ver a la segunda variante, que he decidido llamar la naturaleza desatada, y que va a estar representada por los velociraptores, aunque esta la analizaremos dentro de 1 o 2 escenas. En cualquier caso, en esta escena, Grant se convierte definitivamente en el héroe que la película necesita. De vuelta en el centro de visitantes solamente un momento, se nos recalca la importancia de la presencia de Nedry para la supervivencia del resto de personajes, lo cual solo va a dar mayor dramatismo a lo que está a punto de ocurrir. Ya de vuelta con Nedry, vamos a volver a ver la representación de esta figura que decía de la naturaleza justa, en este caso a través del Dilophosaurus en lugar del Rex, con la diferencia de que en el Dilophosaurus vamos a ver cierto deleite en lo que hace. Y Spielberg se ha asegurado de que aún así sigamos teniendo la referencia de que aun a pesar de este deleite sigue comportándose como la imagen de naturaleza justa que es. Esto es porque le ocurre al personaje de Nedry, un villano que Spielberg se ha asegurado de que nos quede claro que se merece lo que le pueda ocurrir. De hecho, fijaos que la escena inmediatamente anterior a esta no es la de Nedry llevando a cabo su plan, sino que es la de las consecuencias de dicho plan. Es decir, hemos visto a un tiranosaurio a punto de devorar a unos niños, que seguramente sean los personajes más inocentes que hay en toda la isla. De esta manera, Spielberg nos dice: no os preocupéis por Nedry, un malo tan malo se merece aquello que pueda ocurrirle. Resulta muy característico, es decir, Nedry se estrella y bloquea con el coche su única posibilidad de escapar con vida de la isla y se encuentra cara a cara con el Dilophosaurio, pero resulta muy característico, como decía, que ni siquiera sabe distinguir lo que es un Dilophosaurio, es decir, se justifica la idea de un villano con un plan muy bueno, pero que realmente es un completo inútil a la hora de desarrollar, porque ni siquiera se ha preocupado de buscar información sobre estos dinosaurios. Y os recuerdo que al fin y al cabo lleva el embrión de este mismo Dilophosaurio encima, o al menos lo llevaba antes de perder el bote. Se refleja muy bien una imagen de figura poética durante el resto de la escena en varios momentos. Cuando Nedry pierde la visión, primero perdiendo las gafas y después a través del veneno del Dilophosaurio, quizás en representación a esa visión que no supo tener para preparar bien su plan, ya no solamente al buscar información de los dinosaurios, sino también, por ejemplo, a la hora de haber buscado un mapa, o al menos haberse aprendido el camino de vuelta al barco para poder escapar. O, por ejemplo, en el hecho de que pierda el bote donde lleva los embriones, una manera que tiene Spielberg de transmitirle: no te preocupes, que aunque hubieras logrado sobrevivir y salir de la isla, no habrías conseguido salirte con la tuya. Pasamos al rescate de los personajes heridos, empezando por el de Tim, que aunque no está herido, sí que está atrapado en los restos del coche en la copa del árbol. En esta escena se nos va a reafirmar la figura de Grant como el gran héroe de la película, y además se les va a advertir a los héroes sobre el cambio de situación durante el resto de la historia y sobre el peligro ahora ya extremo que corren en todo momento, para que estén alerta. Básicamente esto lo vemos porque el coche, que antes servía como un elemento de protección y de seguridad, ahora ya se convierte en algo que está a punto de acabar con ellos, de terminar con la vida tanto de Grant como de Tim. Y además esto representa bastante bien, dentro de esa imagen que decía antes del enfrentamiento entre la tecnología y la naturaleza, cómo la tecnología está perdiendo este enfrentamiento y va a seguir perdiéndolo durante el resto de la historia. Y en cuanto al rescate de Malcolm, la escena va a funcionar sobre todo para poder colocar en el mismo punto a nivel informativo a todos los personajes de la película. Es decir, a partir de esta escena, todos los personajes saben ya que Gennaro ha muerto, que los dinosaurios han escapado y que están sueltos por la isla. Todos están al tanto ya de que los niños han sobrevivido y que Grant está a salvo y que está con ellos. Además, la escena también funciona para que los personajes de Ellie y de Murdoch puedan entender de forma compleja el peligro que supone la nueva situación, el hecho de que los dinosaurios estén sueltos. Básicamente porque los personajes de Malcolm, Grant y los niños ya lo han experimentado directamente en la escena anterior, pero los personajes que están en el centro de visitantes aún no. Y Spielberg necesitaba una escena para que estos personajes pudieran entender realmente el peligro que esto supone, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, experimentándolo ellos mismos.
A continuación, Spielberg regala un pequeño momento de paz a Grant y a los niños, que también es verdad que se lo han ganado, se lo han merecido. Además, aprovecha esta escena para intentar transmitir esa idea de que los dinosaurios no son intrínsecamente malos, sino que, en palabras del propio Grant, ellos solo hacen lo que tienen que hacer. Los otros solo hacen lo que deben hacer. Aún así, intenta no profundizar excesivamente en esta idea, sobre todo por dos motivos. El primero de ellos, porque al fin y al cabo acaban de comerse a Gennaro. Los dinosaurios no son malos, solo hacen lo que tienen que hacer, pero igualmente no sé si el hecho de que Gennaro fuera un cobarde era ya suficiente como para que se lo comiera un Rex. El segundo motivo es porque, aunque Nedry es el villano, y va a seguir siendo el villano incluso después de su muerte, Nedry ha fallecido y Spielberg necesita un personaje físico que tome relevo de villano como tal en lo que queda de película, y este personaje va a ser un dinosaurio, o un grupo de dinosaurios, en este caso los velociraptores. Por lo tanto, queda un poco raro que me digas que los dinosaurios no son intrínsecamente malos y sin embargo 2 escenas después les coloques como los nuevos villanos de la película, y por esa razón Spielberg intenta no profundizar excesivamente en este tema. Y ya de vuelta en el centro de visitantes vemos a Hammond, Ellie y un poco de helado para desestresar un poco. Esta escena es una referencia directa a la de la película Jaws de Quint narrando el monólogo del Indianápolis, y la escena funciona exactamente igual que en aquella película. Se utiliza como justificación para el personaje de Hammond, pero va un paso más allá y también funciona en este caso en la película Jurassic Park como un momento para poder mostrar sobre todo la anagnórisis del personaje de Hammond, y esto sí es fundamental para la película. Por fin en esta escena Hammond se da cuenta de que realmente nunca ha tenido el control como él creía y que tiene que empezar a preocuparse más de los otros personajes que de sí mismo y de lo que él quiere, es decir, superar su ego. Y esto es fundamental básicamente porque ya está empezando a dar a entender que, como él mismo dice, contratar a Nedry fue un error y que quiere seguir adelante con la idea corrigiendo sus errores, y sin embargo Ellie viene a decirle: tranquilízate, porque lo único que sabemos es que tus nietos han sobrevivido al ataque de Rex, pero podrían estar muriéndose ahora mismo, es decir, este no es ni el momento ni el lugar. Pero es que aunque consigamos salir con vida de la isla, tu idea va a seguir siendo totalmente pésima, olvídate de ella. Porque si no lo haces, se acabará convirtiendo en una cosa diferente a la que es. En este caso se acabará convirtiendo en un aliado del villano. Y por lo tanto, su evolución durante el resto de la película será totalmente distinta a cómo va a ser. La próxima vez será perfecto. Seguirá siendo un circo de pulgas. Todo es una ilusión. Cuando recuperemos el control... Nunca tuvo el control, esa es la ilusión. Ya solo importa una cosa: las personas que queremos. Alan, Lex y Tim. John están ahí afuera donde otros han muerto. Y avanzamos un poco en las escenas del camino de regreso al centro de visitantes, concretamente al momento en que Grant encuentra los huevos de dinosaurio. Pero antes una única apreciación. Me parece interesante que en la conversación que están teniendo los personajes de Tim y Lex justamente antes de que Grant encuentre los huevos, en la versión original el personaje de Tim le dice al de Lex que es una friki por pasarse todo el día en el ordenador, y el personaje de Lex le replica que no, que ella no es una friki, es una hacker. Just sit in a room and never come out and play on her computer. I'm a hacker. That's what I said. You're a nerd. I'm not a computer nerd. I prefer to be called a hacker. Sin embargo, en la versión doblada, en la versión en español, sustituyeron este diálogo. Se quedará todo el día en su cuarto dándole al ordenador. Me encanta. Pues eso he dicho, eres una plasta. No soy una plasta, es que me encanta el ordenador. A ver, es solamente una apreciación, ¿vale? Un detalle menor, tampoco tiene mayor relevancia. Pero me parece muy interesante el hecho de cómo cambian este diálogo, porque realmente me parece que la versión original funciona mucho mejor como justificación para aquello que va a hacer el personaje de Lex al final de la película, que ya vamos a ver y vamos a analizar posteriormente con el ordenador. Y me parece mucho mejor la opción que tomaron en la versión original. Pero yendo a lo interesante, Grant encuentra los huevos, también funciona como un cumplimiento. En este caso, la anticipación se produjo en la escena del laboratorio, cuando Malcolm decía esa mítica frase de la vida se abre camino. Esa frase era una anticipación, y aquí está el cumplimiento, en los huevos que muestran cómo efectivamente la vida se ha abierto camino. Y resulta muy irónico que ocurra de esta manera, porque en esa misma escena, el Doctor Who, que trabaja en Jurassic Park,
miró de manera un poco sarcástica a Malcolm por las opiniones que estaba dando, cuando realmente lo que ha ocurrido por culpa de los investigadores, que pusieron los genes Terrana en los dinosaurios, como bien explica Grant durante la propia escena, sin saber que esto podía provocar lo que está ocurriendo, que la vida se abre camino. Está muriendo gente. Por favor, desconecte el sistema. Y al mismo tiempo, en el centro de visitantes, por fin vemos el cambio en el personaje de Hammond, motivado por la anagnórisis que ya expliqué y analicé que ocurría un par de escenas atrás. Por fin le vemos preocuparse por otros personajes. Ya expliqué al inicio del análisis de la película que al personaje de Hammond le salen las cosas bien fundamentalmente en 3 ocasiones a lo largo de toda la historia. La primera, cuando le pide a Ellie y a Murdoch que vayan a buscar a sus nietos, porque se está preocupando por el bienestar de sus nietos, y aunque no consigue exactamente lo que quiere, sí que logran rescatar a Malcolm. Y esta es la segunda ocasión, porque aunque lo que está proponiendo también le beneficia a él, lo hace en beneficio de todos los que están en la isla. Y aunque el plan no sale tal y como él esperaba, no sale a la perfección, sí que consigue colocarles en el camino correcto para poder escapar de la isla a salvo. Y me detengo en una de las secuencias que, al menos yo a nivel particular, considero que tiene uno de los mejores montajes, ya no de esta película, sino seguramente de toda la saga de Jurassic Park en general. Un montaje que considero magistral precisamente porque tienen a 2 grupos de personajes separados físicamente que, sin saberlo, se van a estar afectando mutuamente, directa e indirectamente y a todos los niveles. Y además va a generar una tensión en el espectador como no habíamos visto antes durante la película. Es por todo ello que voy a aprovechar para analizar esta secuencia conjuntamente, tal como la vemos en la película. Lo primero que advertimos es la preocupación en los personajes de Ellie y Murdoch mientras se preparan. Debemos recordar que la ocasión anterior en que se enfrentaron a una escena similar, que fue cuando Hammond les pidió que fueran a rescatar a sus nietos, se lanzaron a la aventura sin ningún tipo de miedo. De hecho, posiblemente la preocupación que sienten en esta escena les venga precisamente de lo que vivieron en aquella otra. Esta preocupación se va a transformar casi enseguida en auténtico terror en cuanto descubran el cercado de Raptor totalmente destrozado. Ya os decía antes que hay una figura que está presente durante prácticamente toda la historia de manera subjetiva, que es la de la naturaleza, representada a su vez por 2 figuras. En esta secuencia se nos va a presentar por fin la segunda de esas figuras que yo he denominado la naturaleza desatada, y que va a estar representada por los velociraptores. Es curioso que incluso el personaje de Nedry, el villano, aun a pesar de todo el mal que ha causado a los protagonistas, conocía el peligro extremo que supone esta figura. De hecho, y esto no es baladí, fijaos que la primera frase de Murdoch cuando descubre el cercado destrozado es precisamente: Nedry sabía que no se debía jugar con la alambrada del velociraptor. Así de sutil y elegante se nos pone en preaviso de este peligro, con una sola frase. Notad el tono de preocupación con el que Murdoch dice la frase, y recordad la sonrisita de autosuficiencia que le salía al personaje cuando en la ocasión anterior lograba derrotar a Rex huyendo de él en el jeep. A continuación, Murdoch se ofrece como sacrificio por el bien mayor, algo que además nos va a permitir ver después ese extremo peligro que decíamos que suponen los velociraptores, y definirlos como los villanos perfectos para lo que queda de película. Obviamente su sacrificio se va a ver recompensado, ya que Ellie va a llegar al barracón. De esta manera Spielberg nos dice: si mueres por algo bueno, al menos no será en vano. Morir nunca es bueno, pero al menos que sea por una buena causa, no como el personaje de Gennaro antes. Al mismo tiempo, Grant, que vuelve a recordar el peligro de Rex que anda cerca con otro rugido de dinosaurio, como si no lo hubiera recordado ya bastantes veces, toma la decisión de escalar la alambrada y de saltar al otro lado para poder llegar a su objetivo. Y finalmente Ellie logra devolver la energía al parque, no sin antes propiciarle a Tim el calambrazo de su vida, con lo que de camino nos recuerdan la importancia de hacer caso a las señales de aviso. De todas formas, Ellie se distrae debido a esto durante unos segundos y como consecuencia está a punto de ser devorada, porque como ya he dicho, Spielberg lleva desde el inicio de la historia lanzándonos un mensaje: no os distraigáis ni un instante, pero literal. De todas formas, también podríamos entender esto como un pequeño castigo para Ellie por haber electrocutado a un niño pequeño. Aún así consigue salvarse debido a 3 factores fundamentalmente. El primero, gracias a su habilidad y su agilidad, obviamente. El segundo,
gracias a cierta ayuda que podríamos entender que recibe, esto obviamente de manera muy subjetiva, de esa figura que antes definíamos como la tecnología en contra de la naturaleza, ya que en esta escena, con elementos como las verjas y las puertas, ocurre algo parecido a lo que ocurría en la escena del ataque de Rex con el coche que, aun siendo inútil, evitaba que los niños fueran devorados. Pero fundamentalmente gracias al tercer factor, que es el sacrificio de Muldoon, que al fin y al cabo está distrayendo a 2 de los 3 raptores, entre ellos a la más peligrosa. Y acabamos con el sacrificio de Muldoon, tan valiente como temerario, precisamente por intentar enfrentarse a esta naturaleza desatada en su propio terreno. Y digo que se sacrifica como un héroe porque es una batalla que es imposible que pueda ganar. Y realmente el personaje lo sabe, y así nos lo intenta transmitir Spielberg durante la escena con varios detalles, como por ejemplo, ese exagerado y repentino sudor por puro nerviosismo mientras intenta cazar a los raptores, o especialmente esa broma final, con sonrisita nerviosa incluida, destacando una idea que además el personaje ya había mencionado antes durante la película, pero resumida en una sola frase. ¡Qué lista eres! Grant logra regresar de nuevo al centro de visitantes con los niños, donde los deja un segundo a solas pensando que están a salvo, mientras él aprovecha para ir a reunirse de nuevo con el grupo y ponerse un poco al día. Y aquí me detengo de nuevo porque a continuación vamos a ver la que, para mi gusto, es una de las escenas más terroríficas ya no de esta película, sino una vez más de toda la saga. Obviamente estamos hablando de la escena de los raptores en la cocina. La naturaleza desatada, confiada y arrogante después de haber derrotado al señor Arnold y a Muldoon, va a cometer en esta escena exactamente el mismo error que cometió Muldoon cuando se enfrentó a ella, adentrarse de lleno en terreno contrario, un terreno que además le es completamente desconocido, y que por cierto va a representar a esa figura que antes os mencionaba de la tecnología, que en esta ocasión va a estar representada por toda la localización entera de la cocina. Y esto es un punto muy determinante de este guión, más de lo que parece, porque va a suponer la justificación de la derrota tan absurda que sufren estos dinosaurios frente a unos niños. Y si no, paraos a pensar en cómo son derrotados los 2 raptores. El primero de ellos, debido a un reflejo, una superficie metálica que hace el efecto espejo. Y el segundo de ellos, debido a la superficie extremadamente resbaladiza de una cámara frigorífica. Aún así podemos ver la gran habilidad y astucia de estos dinosaurios, y nos queda totalmente claro que si les han derrotado ha sido únicamente porque se encuentran fuera de su terreno, ya que si no fuera por este hecho resultarían tan implacables como ya lo fueron anteriormente contra el personaje de Muldoon. Además se produce una humanización de estos raptores, a través fundamentalmente de 3 factores. La comunicación tan fluida y constante que se produce entre ellos. La jerarquía tan marcada que hay entre los 2 raptores. Pero fundamentalmente el tercer aspecto, ya que en realidad estos 2 primeros son rasgos compartidos entre los animales y los humanos, por lo tanto fundamentalmente a través de este tercer aspecto. Realmente se les ve disfrutar de lo que están haciendo, se les ve auténtico placer en intentar cazar a estos niños. Esto además sería una contradicción con lo que afirmaba Grant a la mitad de la película cuando decía que los dinosaurios solamente hacían lo que tenían que hacer. Eso era algo que sí que habíamos visto perfectamente bien en personajes como el Rex o el Dilophosaurus, pero sin embargo no casa con estos dinosaurios, y es que esta naturaleza desatada fue creada como sustituto del personaje de Nedry, porque ya os expliqué que aunque Nedry es el villano de la película y todavía lo sigue siendo, en este caso a través de las consecuencias de su plan, la película necesita igualmente un personaje que a nivel físico le sustituya como villano, y estos van a ser los dinosaurios. Sin embargo ya os dije que desde el guión querían evitar que se identificara a los dinosaurios como los villanos de la película, por eso metieron la frase de Grant. La manera de conseguir, por lo tanto, que un dinosaurio se convirtiera en el villano sin que tuviera que representar a todos los dinosaurios de la isla era intentar humanizarlos, y eso es precisamente lo que consiguen con estos raptores. Y si no, fijaos en ciertos detalles, como por ejemplo, la sonrisa de los raptores mientras están cazando a los niños. Hay ocasiones de la escena en las que literalmente les vemos sonreír, y esto se transmite también a través, por ejemplo, de su mirada a la perfección. ¿Queréis otra prueba más
Fijaos en la parsimonía de estos dinosaurios en varios momentos de la escena, pero particularmente en el momento de abrir la puerta. Que sí, que podríamos justificarlo como que realmente acaban de aprender a abrir puertas, o a la forma inadecuada de sus garras para sujetar el pomo, pero de cualquier manera provoca o intenta provocar un efecto de terror en el espectador muy diferente al que consiguieron con el Rex. Otro detalle, el toque definitivo, el tamborileo de la garra. Este sí que es un aspecto totalmente antinatural en un dinosaurio que se encuentra en esta misma situación, ya sea porque está cazando o explorando o porque está al acecho. Una licencia artística que se toma Spielberg, que además sabe que, aunque sea subconscientemente y durante un instante, los espectadores vamos a recordar en nuestra cabeza aquel momento del inicio de la película del Dr. Grant explicando precisamente para qué utilizaba este dinosaurio esa garra. Él te raja. Aquí. O aquí. O quizá te raje el vientre, desparramando tus intestinos. De esta forma, al terminar la secuencia, nos ha quedado claro que este dinosaurio no es solamente el más hábil, sino también el más fuerte, el más inteligente y el más astuto. Es decir, algo realmente digno del boss final. Y tras su victoria, los niños logran reunirse de nuevo con Grant y Ellie, y se dirigen a la sala de control para reiniciar el sistema. Sin embargo, la escena nos plantea un problema, y es que, aunque Grant es el héroe de la historia, sería algo totalmente absurdo que él reiniciara el sistema, ya que se nos ha repetido varias veces durante la película su completa falta de conocimientos sobre los ordenadores. De este modo, Spielberg, o quizás Crichton y Coeb, saben dónde ubicar perfectamente a cada uno de los personajes en esta escena. A Grant en la puerta, enfrentándose cara a cara contra el Raptor. A Ellie a su lado ayudándole, porque ya se nos explicó que su rol iba a ser el de aliada principal del héroe. Y además porque hemos visto que Raptor tiene demasiada fuerza como para que un solo ser humano sea capaz de contenerlo. A Lex en el ordenador reiniciando el sistema, porque vamos a entender que es capaz de hacerlo ya que ella misma se autodenominó hacker y posiblemente el personaje de Tim sea el más discutido de toda la escena. Básicamente porque se queda detrás de su hermana dándole golpecitos a la silla sin hacer nada más. Desde mi punto de vista, está perfectamente justificado que se comporte así, porque un niño, en un momento de tantísima tensión como este, se puede enajenar, pero es que además, este niño ha recibido el calambrazo de su vida y ha estado a punto de morir, y casi sin tiempo para descansar ha tenido que enfrentarse a la naturaleza desatada y ha conseguido sobrevivir a duras penas donde otros han fracasado, teniendo que patinar sobre una superficie congelada de una cámara frigorífica contra uno de ellos. Yo creo que podemos darle un poquito de tregua y entender que se puede enajenar perfectamente. Además hay otro detalle, y es que, aunque consiguiera coger el arma y dársela a Grant, posiblemente esto sería inútil. Paraos a analizarlo un segundo. Grant tendría que cargar el arma, separarse de la puerta para poder apuntar al Raptor y dispararle. Y contando con que no falle, tendría que contar también con que un disparo baste para matar al Raptor antes de que entre y se los coma a todos. Por lo tanto, como decía, para mi gusto está completamente justificado que Tim se comporte como lo hace durante la escena. Y finalmente, Lex logra derrotar al villano original, Nedry. Lo que ella hace es derrotarle a él, a la verdadera sombra. Pero nos ha quedado totalmente claro que nuestros héroes no son realmente capaces de derrotar a esta naturaleza. Así que, al conseguir derrotar a Nedry, son capaces de intentar escapar y ponerse a salvo de la isla, que es su auténtico objetivo. Sin embargo, la naturaleza desatada sigue suelta, no la han derrotado, solamente la han retrasado, y como ella no les va a dar ninguna tregua, y ellos no tienen herramientas para poder derrotarla, solo queda una opción: a correr. Y aunque intentan escapar, para Spielberg habría sido demasiado fácil dejar que los héroes huyeran sin más. Estos velociraptores merecían un final realmente a la altura. Y este final se cambió. El final original que aparecía escrito en el guión era que Grant, Ellie y los niños saltaban sobre los esqueletos que colgaban del techo del hall de entrada del centro de visitantes y los raptores detrás de ellos. Y tal como ocurre en la película, debido al exceso de peso, estos esqueletos se caían. Pero, como los velociraptores son mucho más grandes de tamaño, estos esqueletos atravesaban sus cuerpos y les dejaban muriendo desangrándose mientras los héroes escapaban. Lo irónico es que el final funciona.
Y además da cierto aire de justicia poética, ya que al final los dinosaurios reales o sus esqueletos son los que acababan derrotando a estos dinosaurios creados genéticamente en un laboratorio. Sin embargo, Spielberg consideraba, para mi gusto, de manera totalmente acertada, que este final no tenía la fuerza que realmente esta película necesitaba y que esta película se merecía, y por eso decidió cambiarlo. Y al hacerlo, nos regaló el que, al menos para mi gusto, es posiblemente uno de los mejores Deus Ex Machina de la historia del cine reciente. Sin entrar a valorar que un Deus Ex Machina pueda parecer un recurso mejor o peor para la construcción de guiones. En el final que vemos en la película, los raptores sobreviven a la caída igual que los humanos y les cercan y están a punto de devorarles. Pero en el último momento aparece Rex de la nada para salvar a los humanos matando a los velociraptores. Y este final me parece perfecto, pero de verdad, es un final perfecto, porque, por un lado, ya habíamos visto que los humanos eran incapaces de derrotar a los raptores, pero por otro lado, con la aparición de Rex, se produce un doble efecto. En primer lugar, que se cierra el círculo perfecto de esta teoría que había presentado de la naturaleza, formada a su vez por dos figuras, la naturaleza justa, que ya había dicho que estaba representada a su vez por el Rex, y que representaba un poco esta imagen de equilibrio, y la naturaleza desatada, representada a su vez por los velociraptores, que habíamos visto que representaba un poco lo contrario que el Rex. Ya recordamos la escena del árbol de Grant diciéndole a los niños que estos dinosaurios solamente hacían lo que tenían que hacer, pero nos ha quedado claro que en el caso de los raptores quizás esto no es del todo así, y precisamente por todo eso es un cierre de círculo perfecto que tenga que ser la naturaleza la que se devuelva el equilibrio a sí misma, es decir, que tenga que ser el Rex el que acabe derrotando a los raptores, porque ha quedado claro que ningún otro personaje es capaz de hacerlo. Y el segundo efecto viene precisamente del hecho de que esto ocurra delante de Grant, de Ellie y de los niños, para que ellos puedan ser testigos directos de esto. Precisamente porque, como decía, Grant fue el que les dio esta explicación a los niños en el árbol, pero sin embargo son estos niños los que han sufrido todas estas consecuencias al final de la película enfrentándose a los raptores. Así que, como decía, es fundamental que esto ocurra delante de ellos, para que puedan entender este concepto y puedan entender que la naturaleza se está, como decía, devolviendo el equilibrio a sí misma. Y tras la aparición de Rex, llegan Hammond y Malcolm en un jeep para recoger a Grant, a él y a los niños y llevarlos a tomar el helicóptero, para que los devuelva a tierra firme, a casa a salvo. Al menos a la mayoría que logran salir con vida de la isla. Y en la escena final del helicóptero vamos a ver reflejado, a través de la actitud de cada personaje, lo que ha supuesto el final de esta historia para cada uno de ellos. En el caso de Malcolm le vemos un poco a su rollo, descansando, porque al fin y al cabo recordemos que aunque ha conseguido salir con vida de la isla, todavía está malherido. En el caso de Ellie, mirando a Grant y se le escapa una ligera sonrisilla. Por un lado, porque ha logrado su objetivo, que no solamente era salir ella con vida, sino asegurarse de que Grant también sobreviviera. Pero por otro lado, porque se produce cierta ironía en la situación, al ver a Grant abrazando a los niños, o a los niños abrazando a Grant, y recordando el inicio de la película en el que Grant mostraba abiertamente su animadversión hacia los niños obviamente están descansando, que se la han ganado, se la han merecido. Y al personaje de Grant vemos cómo se le escapa también una ligera sonrisilla, seguramente como un reflejo de verse a sí mismo a través de los ojos de Ellie. Y el que posiblemente sea el personaje más interesante de esta escena, Hammond, al cual vemos con la vista fija en su bastón, en ese pequeño trozo de ámbar con el mosquito dentro, en representación de toda la isla, ya que él está obsesionado con la idea de que es el personaje que más ha perdido, y de hecho en parte quizás así sea, salvo por aquellos que en realidad han perdido la vida. Pero sin saberlo, en realidad también ha ganado otras muchas cosas. Lo que ocurre es que ya os expliqué a mitad de la película que el personaje sufre un cambio radical durante la historia. Este cambio no se puede ver de manera tan brusca, tan repentina, y por eso, sin embargo, aun a pesar de todo lo que ha ganado, le vemos con la vista fija en ese bastón, en ese pequeño trozo de ámbar y en ese mosquito que representan todos sus sueños que se han ido al traste. Títulos de crédito, y así llegamos al final de Jurassic Park. Una película que, al menos para mi gusto, creo que consigue reflejar perfectamente bien la imagen que su director Spielberg pretendía transmitir con ella.
Ya os dije al inicio del análisis que Spielberg es un grandísimo director que sabe perfectamente bien qué tipo de película quiere hacer, qué herramientas tiene para llegar a conseguirlo, y cómo utilizar esas herramientas para sacarles el mayor provecho para conseguir ese objetivo. Y a la vista está. Consiguió crear una película que no solamente fue un referente en el momento en el que se estrenó, sino que, al menos para mi opinión, se convirtió en un auténtico clásico de la historia del cine, al menos de la historia del cine reciente. Y a la vista está, ya que puntualmente siguen haciendo reposiciones y reestrenos de la película, y esta sigue funcionando igual de bien, incluso a pesar de que hayan pasado casi 3 décadas desde que se estrenó. Así que, como digo, yo creo que Spielberg consiguió hacer perfectamente la película que él quería. En sus propias palabras, como dijo en varias entrevistas, la película que a él le habría gustado ir a ver al cine como espectador. Y así llegamos al final de este videoanálisis. Espero que os haya gustado mucho. Habéis visto que he querido detenerme en un aspecto tan particular como es el del guión, y que no he podido tocar prácticamente nada o casi nada otros muchos temas, como por ejemplo el uso de la técnica en general dentro de la película, o la creación de los dinosaurios, ya sea a través de efectos digitales o del uso de animatrónicas. Pero es que realmente creo que ya hay bastante información sobre estos temas. De hecho, os podría remitir al propio making of de la película, donde podéis encontrar de verdad una ingente cantidad de horas de contenidos extras a estos respectos. Pero si igualmente os interesan estos temas, dejadlo escrito en comentarios y quizás en un futuro podemos aprovechar para crear nuevos vídeos y subir nuevo contenido sobre estos temas al canal. Aprovecho también para invitaros a que nos sigáis por redes sociales. También aprovechad para darle a me gusta al vídeo, suscribíos al canal y activad las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos nuevo contenido al canal. En palabras de un viejo amigo mío, besos y abrazos para todos y todas, repartidlos como queráis. Muchísimas gracias a todos, familia, y nos vemos en el próximo vídeo.